Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar mientras se incorporan más compañeros. Recording in progress. Voy a solicitarle, por favor, ingresen al chat mientras. Escriban su nombre, su apellido. Mientras se incorporan más compañeros. Ahí sí. Muy bien. Siendo las 8:01, vamos a dar inicio a la clase de hoy, de este día 2 de noviembre, penúltimo mes del año. Bien, voy a compartir pantalla. Muy bien. Lo último que vimos en la clase pasada fueron, bueno, estamos en el mundo del campo, en el mundo bivariado. Hicimos un análisis de asociación o de dependencia para el caso de variables cualitativas, y también hicimos el mismo estudio, dependencia, para el caso de variables cuantitativas. ¿Ya? En el primer caso, para el caso cualitativo, utilizábamos el contraste chi cuadrado, y para el caso de variables cuantitativas utilizábamos el coeficiente de correlación de Pearson. Y decíamos que en este último caso, si el coeficiente de correlación de Pearson me indicaba que existía una fuerte correlación, ya sea positiva o negativa, entre las variables de estudio, entonces el paso siguiente era poder determinar aquel modelo lineal que subyace con respecto a los datos. ¿Ya? Y vimos un ejemplo, y el ejemplo era la asociación entre la percepción del clima dentro del aula y las calificaciones asociadas a esa aula. ¿No? Y llegábamos a un R0,88. ¿No? Entonces ahora lo que importaba, lo que venía, era poder determinar, como decía de forma explícita, ese modelo lineal que subyace o que está de fondo de esta correlación de datos. Entonces, un modelo de regresión lo que trata de hacer es explicar la relación entre las variables X y la variable Y. A esta variable, como vamos a estar dentro de una función lineal, la vamos a denominar variable dependiente o variable de respuesta, la cual va a ser la variable Y la variable independiente o variable explicativa, también se conoce como variable predictora, a la variable X. Entonces, para esto vamos a tener que recordar algunas cosas de matemática básica, que es, por ejemplo, la definición de una recta. ¿Ya? La definición de una recta. El modelo de regresión lineal tiene la siguiente expresión. ¿Ya? Y, que es la variable de respuesta, igual a beta 0 más beta 1x. Más un error. Si nosotros sacáramos ese error, estaríamos directamente en un modelo matemático que es una recta, ¿ya? Donde beta 0
¿ya? Es la ordenada en el origen, es decir, es el valor que toma esta recta cuando el x vale 0, o también se conoce como el intercepto. Y beta 1 es la pendiente de la recta, es decir, indica la razón de cambio de la variable y cuando nosotros incrementamos la variable x en una unidad. Y el e es una variable que incluye muchos factores, ¿ya? Es lo que nosotros conocemos como el error, ¿ya? Entonces, este es un modelo teórico, ¿ya?, de regresión lineal simple. Este modelo, de alguna forma, lo que hace es, esta ecuación, de alguna forma, lo que hace es modelar, digamos, de alguna forma, la población completa, el universo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a través de esa muestra que nosotros obtenemos, es tratar de definir este modelo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Bueno, nosotros conocemos la variable de respuesta, la variable y, conocemos la variable predictora o variable explicativa, la variable x. Y lo que desconocemos es el parámetro beta 0, el parámetro beta 1 y obviamente desconocemos el error. Entonces la idea es poder hacer una estimación, o sea, es hacer una estimación del parámetro beta 0 y el parámetro beta 1. Poder estimar. Cuando yo estimo esos dos parámetros, entonces voy a encontrar por defecto el error y por lo tanto voy a poder definir completamente mi modelo. ¿Cómo vamos a estimar estos parámetros? Existen varias técnicas para estimación de parámetros, ya, de modelos lineales, pero la técnica más utilizada es la estimación por mínimos cuadrados, ¿ya? Esta estimación por mínimos cuadrados lo que hace o lo que permite es minimizar en función de beta 0 y beta 1 la suma de los cuadrados de los errores. Es decir, ese valor de beta 0 y ese valor de beta 1 lo que hacen es minimizar, es decir, hacer más pequeña la suma de cuadrados del error, ¿ya? Cualquier otro valor que nosotros utilicemos para beta 0 y beta 1 va a hacer que esa suma cuadrática sea mayor. Entonces, utilizando una técnica matemática que es la aplicación de las derivadas, ¿ya? Una de las aplicaciones de la derivada es poder encontrar máximos y mínimos. Entonces, aplicando la técnica de las derivadas, nosotros, que por supuesto no lo vamos a ver acá porque no es un curso de cálculo, eh, llegamos a estos dos parámetros, ¿ya? El parámetro beta 0, fíjense que en este caso ahora el parámetro beta 0 tiene un gorrito arriba. Eso significa que es una estimación, es un valor estimado, es un estimador, ¿ya? Está definido como y barra menos beta 1 gorrito x bar. Y el beta 1 gorrito está definido por este cociente, nx barra y barra menos la sumatoria de xy sobre nx barra cuadrada menos la sumatoria de x cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, el beta 0 depende del valor de beta 1. Por lo tanto, lo primero que debemos calcular es el valor de beta 1. Una vez que ya tengo calculado el valor de beta 1, yo puedo en ese momento calcular el valor de beta 0. Una vez que ya tengo calculado los dos parámetros, es decir, el intercepto y la pendiente de nuestra recta lineal, de nuestra recta, entonces encontramos nuestro modelo estimado. Fíjense que el modelo original, que está en rojo, no tiene el i, no tiene ningún gorrito, y los betas tampoco, porque ese es un modelo teórico, abstracto. Pero una vez que encontramos los estimadores, ahora ese i o esta y tiene un gorrito, por lo tanto es un modelo estimado, beta 0 y beta 1 también son estimados.
Y a partir de eso, simplemente despejo mi valor de error, ¿ya? Y encuentro en este caso, mi vector de residuos. Una vez, teóricamente, el E es el error. Cuando ya nosotros trabajamos con la muestra a partir de los estimadores, hablamos de residuos. ¿Ya? Hablamos de residuos. Entonces, así es como nosotros vamos a poder estimar, ¿ya? Vamos a poder estimar nuestro eh, modelo de regresión lineal simple. Se le llama simple porque tiene solo una variable predictora, es decir, tiene un solo X. Por supuesto, hay modelos que tienen más de una variable predictora o más de una variable explicativa. Tiene X, X1, X2, X3, etc. Eso se le llama modelos de regresión lineal múltiple, porque son varias las variables que tratan de explicar la variable de respuesta Y, ¿no? Ahora bien, cuando yo tengo ya estimado nuestros parámetros beta 0 y beta 1, el método de los mínimos cuadrados lo que no permite hacer es estimar la varianza del residuo, la varianza residual. Entonces, un estimador que nosotros vamos a utilizar para calcular la varianza residual es este estimador insesgado. Insesgado significa que la esperanza del estimador es exactamente el mismo valor del estimador, ¿ya? Es decir, que la esperanza coincide con el estimador. La esperanza del estimador coincide con el parámetro estimado. Entonces, un estimador insesgado para la varianza, porque la vamos a necesitar, necesitamos la varianza del residuo, no la conocemos, por lo tanto la estimamos. Entonces, fíjense que acá está la varianza estimada, y esa varianza estimada se calcula a través de este cociente, es la sumatoria de y menos y estimado, ¿ya? Al cuadrado sobre n menos 2. Este estimador, con algunas, multiplicándole el n menos 2 y el sigma cuadrado, tiene una distribución chi cuadrado. ¿Ya? Tiene una distribución chi cuadrado. Es importante conocer la distribución porque después vamos a tener que calcular, hacer algunas inferencias sobre estos parámetros y por lo tanto vamos a necesitar su distribución, ¿ya? Una vez que yo ya tengo calculados mis parámetros, beta 0, beta 1, sigma cuadrado, son todas estimaciones, entonces nosotros el siguiente paso es poder encontrar algunos intervalos de confianza para esos parámetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de intervalo de confianza, lo que estamos haciendo es, dado que yo tengo el valor del estimador, ya el valor del estimador beta 0, por ejemplo, entonces la probabilidad, de que ese beta 0 estimado sea exactamente igual al beta 0 del modelo teórico es 0. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es ampliar ese margen y dar un intervalo de confianza en donde se encuentre el verdadero valor de beta 0 o de beta 1 o de sigma cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, para poder encontrar esos intervalos de confianza, nosotros ¿qué necesitamos? Primero necesitamos un nivel de confianza, ¿ya? Al igual que cuando hacíamos el test de hipótesis para eh, test de hipótesis cuadrado para ver dependencia, nosotros necesitamos un nivel de confianza, porque a partir del nivel de confianza aparecía el nivel de significancia, es decir, aparecía el valor de mi alfa. Acá ocurre lo mismo, necesitamos un nivel de confianza, que en este caso, ya sabemos en términos genéricos o generales, es 1 menos alfa por ciento, y además necesitamos utilizar algunas cantidades pivotales o algunos estadísticos. En este caso, tengo tres cantidades pivotales o tres pivotes, ¿ya? Este pivote es para beta 0, para calcular el intervalo de confianza de beta 0. Este pivote es para calcular el intervalo de confianza para beta 1.
Y este pivote es para calcular el intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Cómo calculamos el intervalo de confianza? Simplemente lo que hacemos es, dada esa distribución, hacer algunos despejes hasta llegar al valor que nosotros queremos estimar. Una vez que ya hice mi despeje, llego a estos tres intervalos de confianza. El primero es un intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento para beta 0. ¿Ya? Acá mi T es la distribución del estadístico, por lo tanto, esta es una T student. ¿Ya? Es una T student. El intervalo de confianza para beta 1 está dado por esta expresión, que recuerden que estas tres nacen de despejar estos pivotes. Fíjense, esa se distribuye como una T, esta se distribuye como una T y esa se distribuye como una chi cuadrado. Las tres con n-2 grados de libertad. Y finalmente el intervalo de confianza para sigma cuadrado, es decir, para la varianza residual, está dada por esta expresión, donde estos denominadores son chi cuadrados. ¿No? Entonces, así es como nosotros podemos determinar el intervalo de confianza para, para nuestros parámetros beta 0, beta 1 y sigma cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a construir un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y para eso voy a dejar de compartir y voy a compartir una planilla Excel. Y nos vamos nuevamente a nuestra tablita del ejemplo anterior, que es la percepción y la nota. Nosotros ya calculamos el R y encontramos que el R era un 0.88. Por lo tanto, decíamos que existe una fuerte correlación positiva entre la percepción y la nota. Dado que existe una fuerte correlación positiva entre ambas variables, recuerden que la variable percepción, ¿ya?, era la variable X, en este caso la variable predictora, y la variable nota era la variable de respuesta. ¿Ya? Era la variable de respuesta. Es decir, de alguna forma lo que queremos decir con esto es que X está explicando, ¿ya?, está explicando la nota. ¿Ya? Es decir, la percepción estaría de alguna forma explicando la nota que obtiene el estudiante. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es construir de forma explícita nuestro modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Entonces, para eso voy a copiar nuestros parámetros, el parámetro beta 0, ¿no es cierto? Ahí, el parámetro beta 1, que son los parámetros que me permiten hacer las estimaciones. Ahí, parámetro beta 1. Entonces, voy a agrandar esto para que se pueda ver bien. Ahí. Ahí tenemos nuestros parámetros. Entonces recuerden que lo primero que debemos calcular es el parámetro beta 1, ya que beta 0 depende de beta 1. ¿Ya? Entonces vemos que tiene beta 0. Fíjense que, perdón, beta 1. Beta 1 tiene la media aritmética, tiene esta suma, tiene esa suma. Y el n es el tamaño de mi muestra. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular la media, ¿ya?, la media de la X y la media de la variable de respuesta Y. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces calculamos el promedio. Ahí. El promedio de mi X, es decir, de la percepción, y calculamos el promedio de notas. Ahí.
Calculamos el promedio de las. No, que ese resultado no. Entonces, ya tenemos el promedio de las X, el promedio de las Y. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el X por Y. Es decir, necesitamos el X multiplicado por la Y. Su suma, ¿no es cierto? Entonces, simplemente multiplicamos el X, lo multiplicamos por la Y. Ahí. La hacemos correr. Ahí, muy bien. Y ahora simplemente calculamos su suma. La suma de todo esto. Ahí tenemos entonces el X con el Y. El producto de esos dos. Y su suma la marcamos. Tenemos listo esa expresión de acá. Ahora necesitamos la suma de los X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la suma de los X al cuadrado, simplemente lo que hacemos es al X elevarlo a 2. Ahí. Lo hacemos correr. Muy bien. Y ahora simplemente calculamos su suma. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos la suma, entonces, de los X al cuadrado. Ese valor lo vamos a utilizar. Listo. Entonces, ahí tenemos lo que necesitamos para calcular nuestro beta 1. ¿Ya? Nuestro beta 1. Ahí está nuestro beta 1. Entonces, simplemente ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. Reemplazamos los datos acá. ¿Ya? Vamos a movernos un poquito acá. Igual. Y ahora simplemente lo que hacemos es ir copiando nuestros datos. ¿No es cierto? Nuestros resultados. Para eso necesito nuestra ecuación. Ahí está. Entonces, fracción. El n es el tamaño de la muestra. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por el x barra, ¿no es cierto? Por el x barra, que en este caso nos dio 7.25, 7.25 por el y barra, que en este caso me dio 5.175, ahí menos la suma de los xy, la suma de los x por y, que es 491, ¿no es cierto? 491.1. Ahí tengo el numerador, bajo el denominador, n, que es 12, por x barra al cuadrado, que en este caso sería 7,25 al cuadrado, 7,25 al cuadrado, ahí sí, y a eso le restamos la suma de los x al cuadrado, es decir, 813. Y ahí nosotros tenemos ¿cómo se llama? Nuestro valor de beta 1. Lo vamos a calcular. Igual, el numerador es 12 por 7.25 por 5.175 menos 491,1. Y eso me da menos 40,875. Y ahora calculamos el denominador.
que sería 12, por 7.25 al cuadrado menos 813. Y eso me da en el numerador, el denominador me da menos 182.25. Y ahora simplemente hacemos el cociente, ¿ya? Que sería 40.875 sobre 182.25. Y eso me da como fracción, me da 109 sobre 486. ¿Ya? Y eso aproximadamente es 0,22427. Ahí. Ahí tenemos entonces el valor de beta 1. ¿Ya? Entonces ahora lo que hacemos, insertar otro cuadro de texto. Hacemos lo mismo para beta 0. Ya, pero este es más cortito, así que control copy. Ahí. Control V. Ahí, agrandamos un poquito para que se vea bien. Me equivoqué. Perdón. Sí, igual. El y barra, dice ahí, y barra sería 5,175 menos el beta 1. El beta 1. Fíjense que el beta 1 lo voy a trabajar como fracción. ¿Ya? Como fracción porque para que me dé un valor exacto sería 109 sobre 486. Ahí tengo beta 1, este que está ahí, y eso multiplicado por x barra. En este caso es 7,25. Ahí. Calculamos eso. Entonces sería 5.175 menos 109 sobre 486, multiplicado eso por 7.25. Y eso me da 3 enteros. No, eso me da 3 enteros. 667 sobre 1215. Ahí. Ahí tengo mi valor. Y bueno, y eso es aproximadamente 3,5489. Ahí. Por lo tanto, nuestro modelo de regresión estimada, me quedaría de la siguiente manera. Vamos a insertar otro cuadro de texto. Acá. Entonces nuestro modelo me quedaría así. Beta 0, que es el valor estimado, ¿no es cierto? Beta 0 es 3,5489 más beta 1, que es
0,22427. Eso. Más un error, ¿no es cierto? Más un error. Que en este caso sería este de acá, más un error. Ese sería entonces nuestro modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Nuestro modelo de regresión lineal simple me queda dado de esa manera. Se dan cuenta que es de forma explícita. Nuestro modelo queda definido de forma explícita. Entonces, una vez que ya tengo determinado los valores de beta 0 y beta 1, entonces lo que debemos hacer es encontrar intervalos de confianza para estos modelos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a encontrar el valor residual, el E, que es un vector, ¿ya? Que es un vector. ¿Cómo está definido el valor residual? Para eso simplemente lo que hacíamos o lo que hacemos es restar, hacer una resta, pero primero vamos a insertar un cuadro de texto. Acá. Ahí. Fíjense que así se define el vector residual. ¿Ya? El vector residual es una... ahí. El vector residual es una diferencia entre la variable de respuesta y, que es esta que está acá, menos la variable de respuesta y estimada, que es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, fíjense que este es un y sub i, esto es un vector. Necesito encontrar mi vector. Entonces lo que necesito es encontrar, porque ya el vector y sub i lo tengo acá. Entonces necesito encontrar el vector y sub i estimado. ¿Ya? Y sub i estimado. Entonces pongo ahí y estimado. El y estimado. Y el y estimado no es más que reemplazar los valores del x en mi modelo. ¿Ya? Reemplazar los valores del x en mi modelo y así voy a encontrar el y estimado. Es decir, beta 0, ¿ya? Beta 0 lo voy a escribir de forma, no, lo voy a escribir así, no, 3,5489, 3,5489, ese es mi beta 0, más mi beta 1, que sería 0,224227, no, 427, pero ese beta 1 está multiplicando al x por mi x que está acá. Este es el valor estimado de y. Fíjense, este es el valor que yo obtuve de mi muestra. Y este es el valor que yo obtengo de mi modelo. Hay una distancia. Esa distancia es el error. Entonces hago correr esto. Ahí. Listo. Tengo mi y estimado. Ya tengo mi y estimado. Y ahora el residuo, error, ¿ya? El error o el residuo, ¿ya? Es restarle al y teórico, o mejor dicho, al y de la muestra, restarle el y estimado. Y ahí entonces voy a encontrar mi, ¿cómo se llama? Mi vector de residuos. Es decir, que a este y le voy a restar el estimado. Lo hago correr. Ahí. Perfecto. Y este sería entonces, lo centramos. Ahí.
Este sería entonces mi vector de residuos. ¿Ya? Mi vector de residuos. Es un vector. ¿Ya? Ese es un vector. Ese es mi y sub i. Entonces, el e sub 3, ¿ya? El e sub 3, es decir, el error 3 o el residuo 3, sería ese valor. El e sub 7 sería 3, 4, 5, 6, 7. Ese valor. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el residuo. ¿Ya? El vector de residuo. Muy bien. Vamos a quedar hasta acá. Y en la segunda parte vamos a construir los intervalos de confianza. Ya, vamos a construir los intervalos de confianza. Ya chicos, entonces no sé si hay alguna duda. ¿No? Muy bien. Eso, por favor, ingresen los que no han ingresado todavía al chat, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente. ¿Ya? Y son 8:36. Entonces vamos a quedar hasta acá y nos reencontramos 10 para las 9. ¿Ya? 10 para las 9 para la segunda parte, en donde vamos a calcular coeficientes, perdón, intervalos de confianza. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos entonces 10 para las 9, nos reencontramos para la segunda parte.